Shalom hermanos, bienvenidos a todos a Soy Testigo. Hoy tenemos un nuevo espacio, el estreno de este nuevo espacio gracias a Elohim. Martes y miércoles transmitiremos a las 7 p.m. de Argentina por Facebook Live este nuevo espacio Soy Testigo. Voy a saludar a los hermanos que están presentes. Shalom, Loida, Shalom, Deyanira, bienvenida, Elisheva, bienvenidos a todos los que están presentes en la transmisión y los que ven el video grabado. ¿Qué es Soy Testigo? ¿Qué es este nuevo tiempo? Bueno, es un espacio donde aprenderemos a testificar del Adón Yeshua a través de nuestras vidas diarias, de nuestras obras cotidianas, siempre fundamentándonos en la Torá. Por ello vamos a aprender los juicios, los estatutos, los preceptos, los mandamientos que están en la Torá, que Jehová nos dejó en su Torá, para nosotros hacerlos y ponerlos en práctica. ¿Sí? Por eso nosotros vamos a aprender, vamos a meditar con ejemplos de nuestra vida actual, ¿sí? Acerca de ellos, ¿sí? De los mandamientos, de los juicios, de lo que nos dicen ellos y cómo nosotros podemos ponerlos por obra, ¿sí? Entonces esto es Soy Testigo, porque todos nosotros somos testigos del Adón Yeshua, de su palabra, de sus mandamientos, para nosotros ponerlos en acción. Así que vamos a dar gracias a Adonai por este nuevo espacio, por este nuevo tiempo, y estoy seguro de que vamos a aprender muchas cosas que no sabes, muchas cosas que Adonai te va a enseñar, nos va a hacer aprender de su palabra para nosotros ponerlas en práctica. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Adón Yeshua. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre, Padre, es tu bondad, tu favor con cada uno de nosotros. Padre, aquí estamos para aprender de tu Torá, de tu mandamiento, de tu instrucción. Enséñanos, Padre, para que nosotros seamos rectos y justos, completos delante de ti, en el nombre del Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Shalom, Shalom Malena, bienvenida, ¿cómo estás, hermana? Vamos a comenzar con este espacio con el principio de lo que se conoce como la Torá. ¿Sí? Estos son los 10 mandamientos, las 10 palabras, es el fundamento que Adonai pone en el pacto entre Elohim y su pueblo. Vamos nosotros a Éxodo 19, vamos al Éxodo 19 y encontraremos cómo Adonai se va a presentar delante del pueblo. Primeramente en Éxodo 19, en el versículo 5, les dice que serán para él un tesoro especial, ¿sí? De entre todos los pueblos será un tesoro especial Israel, porque de él es toda la tierra y él escogió a ese pueblo para que sean un reino de sacerdotes y una nación apartada. Porque es una nación apartada, él les va a dar esas instrucciones para separarse. Eso es lo que se le llama en hebreo kadosh, ¿sí? Un apartado, un consagrado, lo que conocemos como un santo. En hebreo es el apartamiento, el kodesh, ¿no? El apartamiento, la santificación. Eso es la santificación, el separarse del mundo, de las obras del mundo, de lo impuro, ¿sí? Para Elohim, para el servicio a Elohim, para la obediencia a Elohim. ¿Sí? Entonces, en Éxodo 19 sigue diciendo en el versículo 10 que Moisés tiene que ir hacia el pueblo y consagrarlos, apartarlos. ¿Por qué? Porque en el tercer día Jehová se iba a presentar en el monte Sinai. Por eso ellos se tenían que consagrar, lavar sus vestidos, no acercarse a mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, hay impureza, entonces ellos tenían que estar puros, debían de bañarse, limpiarse, estar puros, limpios, para presentarse delante de Elohim al tercer día. Entonces vemos en el versículo 16 que en el día tercero, cuando fue la mañana, hubo truenos, relámpagos, una pesada nube, dice, sobre el monte Sinai. ¿Sí? Y un sonido de shofar, que es el cuerno de carnero. ¿Sí? Muy fuerte era ese sonido de shofar, y temblaba todo el monte, y el campamento tembló. ¿Sí? Temió todo el campamento, todo el pueblo que estaba en el campamento, y ellos se colocaron en la parte inferior del monte. Y en el monte, en la parte de arriba, estaba todo humeando, y Elohim estaba ahí en fuego, porque descendió ahí en fuego. ¿Sí? Es el Ruach HaKodesh de Elohim ahí en fuego en el monte. Por eso estaba todo el monte humeando. ¿Sí? Entonces, aquí Elohim va a comenzar a pronunciar, a proclamar al pueblo los 10 mandamientos, en hebreo las 10 palabras, así se le conoce en hebreo, ¿sí? Las 10 palabras, ¿sí? No los 10 mandamientos, sí son mandamientos, son 10 mandamientos, pero así es llamado en la Torá, porque son los 10 enunciados que Elohim le habla al pueblo. Son las primeras 10 palabras que como pacto Elohim establece entre él y el pueblo. ¿Cuáles son estas 10 palabras? Ya conocemos, pero vamos hoy a analizarlas con detalle. ¿Sí? Vamos a analizar cada una de estas palabras, enunciados, mandamientos, ¿sí? Para nosotros entenderlos desde una perspectiva hebrea, desde un entendimiento hebreo. ¿Sí? Vamos a verlo desde la traducción del hebreo, literalmente. Vamos a notar algunas diferencias de las otras traducciones. ¿Sí? Vamos a notar varias diferencias que nos van a llevar a un entendimiento más conciso, profundo, completo. ¿Sí? Entonces vamos a ir al primer mandamiento, la primera palabra que Adonai le dice al pueblo. Y es esta, Éxodo 20, 2 al 3. Le dice al pueblo: yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de la tierra de Mitzrayim, esto es Egipto, de la casa de esclavos. No tendrás para ti otros dioses sobre mi rostro. No tendrás para ti otros dioses sobre mi rostro. Lo primero que él dice es: yo soy Jehová tu Elohim. Yo soy. ¿No? Yo soy Jehová tu Elohim, no hay otro Dios, no hay otro poderoso, otro gobernante sobre ti, solamente yo. Y lo que dice aquí es algo interesante, volvamos. Dice: no tendrás para ti otros dioses sobre mi rostro. Siempre lo hemos leído como: no tendrás otros dioses delante de mí. ¿No? Delante de mí es traducido sobre mi rostro, que en hebreo es al-panay, o sea, sobre mi rostro, al-panay, así literalmente lo dice, se traduce como delante de mí. Pero cuando nosotros lo leemos del hebreo, sobre mi rostro, nos podemos imaginar mucho más completo lo que él está diciendo aquí. Imaginémonos, ¿no?, que está el rostro de Elohim, y nosotros ponemos sobre el rostro de Elohim otro Dios, una idolatría. Se lo estamos poniendo delante de su cara, sobre su cara, como dice en hebreo. ¿No? Estamos poniendo sobre su cara idolatría. ¿Sí? Entonces, Adonai nos libre, Jehová nos libre, a nosotros nos guardemos de la idolatría para no poner sobre su rostro otros dioses. Es interesante la frase otros dioses en hebreo. Es interesante porque la palabra otros en hebreo, ajerim, también puede significar segundos, o sea, lo que viene después, ¿no? El que va después, el que va detrás. ¿Sí? Entonces esto se entiende mejor porque
El primer Elohim es Jehová. El primer Elohim es Jehová Ejad. Y los que vienen después son los otros dioses. ¿Sí? Son los que van detrás, los que vienen después porque son creados por el hombre. ¿Sí? Ahí podemos tener una perspectiva interesante de lo que significa otros dioses en hebreo, ¿sí? Que son después de Elohim. ¿Sí? Entonces, aquí en este primer enunciado, Elohim dice: no tendrás otros dioses sobre mi rostro. Vamos al siguiente. Elohim dice: no te inclinarás a ellos y no los servirás. No te inclinarás a ellos y no los servirás, porque yo soy Jehová tu Elohim, el celoso. El aquí significa Elohim, ¿sí? Es la contracción de Elohim, Elohim celoso, que visito o enlisto la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre las terceras y sobre las cuartas generaciones de los que me odian, pero hago benevolencia a miles, a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Estos versículos son muy profundos. Primeramente dice: no te inclinarás a ellos y no los servirás. Aquí tenemos los dos verbos en hebreo que se traducen muchas veces como adorar, erróneamente. ¿Sí? El verbo leishtahabot, que es el verbo inclinarse o postrarse, y el verbo laavot, que es el verbo servir o trabajar, ¿no? Servir, trabajar para Elohim, como hacía el sacerdote. ¿Sí? Esto erróneamente se traduce como adoración, cuando en hebreo no existe la palabra adoración. ¿Sí? Entonces aquí Elohim está diciendo bien en claro lo que no debemos de hacer, o sea, nosotros postrarnos en tierra delante de otro que no sea Elohim, que no sea Jehová, y servirlo, o sea, trabajar para ese otro Dios, ese otro gobernante que se quiere poner sobre ti, y que tú le das el poder sobre ti, cuando nosotros tenemos que apartarnos solamente para Elohim y no darle la oportunidad a otro de que se ponga sobre nosotros con sus propios mandamientos, con sus propias leyes, que sean aparte, diferentes que las de Elohim. Esto es un hombre o algún otro ídolo, como en la antigüedad. Y los ídolos en la actualidad pueden ser muchos. ¿Sí? Los ídolos pueden ser muchos, no solo una estatua, sino muchas cosas en tu vida. Que Adonai debe de dar a conocer al pueblo qué es la idolatría que puede haber en la actualidad. ¿Cuál es la idolatría que el pueblo tiene? Y lo principal que Adonai siempre denuncia en la idolatría es hacia el estatuto del hombre, ya que las religiones son basadas en estatutos humanos. ¿Sí? Entonces, esta es la principal, siempre ha sido el principal pecado de Israel, la idolatría, que es como fornicación delante de Elohim. ¿Por qué? Porque Elohim es como un esposo para Israel. Y cuando Israel le es infiel a Elohim, es cuando hace idolatría. Entonces no te inclinarás a ellos y no los servirás, porque yo soy Jehová tu Elohim, el celoso. ¿Qué quiere decir celoso en hebreo? La palabra celoso en hebreo es kaná, se refiere solamente a Elohim, kaná, no puede ser un nombre kaná, siempre kaná es referente a Elohim. ¿Sí? Entonces, cuando dice el kaná significa que Elohim está poseyendo a su pueblo y por ende él es celoso de lo que él posee. La raíz de la palabra celoso en hebreo tiene que ver con el estar
al rojo vivo. ¿Sí? Los celos son como rojo vivo, o sea, Elohim se arde cuando su pueblo no lo mira a él. Por eso Él se hace ver por medio de nuestro Adón Yeshua, por medio de su palabra a nosotros, y que nosotros lo miremos. Porque ahí es cuando Él se arde, cuando su pueblo no lo ve, cuando su pueblo no le ama, no guarda sus mandamientos. Y aquí dice algo interesante, que visito o enlisto la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre las terceras y sobre las cuartas generaciones de los que me odian. No de todas las generaciones, sino de los que le odian. Pero de las generaciones que lo aman y guardan sus mandamientos, fíjense cómo el verbo amar siempre va seguido de guardar los mandamientos. Por eso el Adón Yeshua dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Por eso aquí dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto está conectado. Por eso Él hace benevolencia, hace gesed, bondad, benevolencia a los miles que guardan sus mandamientos. El verbo enlistar o visitar aquí de las iniquidades, de las torceduras, iniquidad significa algo torcido o pervertido. Este verbo significa básicamente tener el control. ¿Sí? Es el verbo pakat en hebreo. Es básicamente tener todo el control. O sea, comandar, ¿sí? Ver que ese comando se esté haciendo, se esté guardando al pie de la letra. ¿Sí? Por eso tú enlistas, tú visitas, tú recuerdas, ¿sí? Todo eso significa el verbo pakat, o sea, el control total de un jefe sobre sus empleados, de un amo sobre sus siervos. Elohim es el único que ejerce esto. Elohim es el único que ejerce el pakat, no el precepto. ¿Sí? El precepto, porque la palabra precepto, que es pikud, proviene justamente de este verbo pakat, que significa comandar y tener todo bajo control. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo que todas las iniquidades están bajo el control de Elohim y Él las enlista, Él al momento las visita, ¿sí? Y Él comanda que se haga lo que se requiere, se castigue, porque también este verbo se traduce como castigar. ¿Sí? Entonces encuadra todo eso. ¿Sí? Y aquí nosotros entramos en que guardamos sus mandamientos y le amamos. Por eso nosotros no estamos bajo la maldición de la visitación, o sea, del castigo de Elohim sobre estas terceras y cuartas generaciones. ¿Sí? Entonces, esto se confunde mucho, ¿sí? porque no se comprende totalmente el versículo. Vamos a seguir con el siguiente. El siguiente dice, no levantarás el nombre de Jehová tu Elohim para mentira, porque no dejará limpio Jehová a quien levante su nombre para mentira. Esto lo conocíamos como no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Sí? ¿Qué significa tomar en vano? Bueno, en hebreo esto es mucho más fácil de entender. ¿Sí? Curiosamente, es mucho más fácil de entender. ¿Por qué? Porque dice no llevarás o no cargarás sobre ti. ¿Sí? Es el verbo nasa, o sea, llevar, levantar, ¿sí? Y caminar con ese objeto sobre ti. ¿Sí? Entonces aquí está algo claro, el nombre de Elohim está sobre nosotros y nosotros lo cargamos. Y aquí está diciendo que debe ser para verdad, no para mentira. Leshav en hebreo, lo que se traduce como en vano. Leshav básicamente significa para falsedad o para mentira. ¿Sí? Para algo que es vacío, que es falso, que no tiene una esencia. O sea, que tú dices que eres, pero no eres. ¿Sí? Eso significa no... lo que dice aquí, no llevarás el nombre de Elohim para mentira. Lo debes de llevar para verdad. Si tú dices que eres siervo de Elohim,
¿sí? Llévalo como siervo de Elohim. Haz los mandamientos y guárdalos y dalos a conocer. Testifica acerca de estos mandamientos. Pero si tú dices que eres parte del pueblo de Elohim, pero no guardas sus mandamientos, eso es llevar su nombre para mentira. ¿Sí? Y eso es mala fama para Elohim, porque las naciones dicen, bueno, y este hombre que dice que cree en Elohim, ¿sí? Y es peor que muchos que son de las naciones, esto no puede ser, esto es algo inaceptable para una persona del pueblo de Elohim, que lleve el nombre para mentira, y que además al llevar el nombre para mentira sea de mala fama para Elohim. ¿Sí? Entonces, aquí Elohim nos exhorta a que seamos verdaderos en su palabra, en sus mandamientos. En el versículo 8 al versículo 11 tenemos el cuarto mandamiento, o sea, el Shabbat, el día del descanso, del cesar de nuestras obras. Por eso dice, recuerda el día del Shabbat, no lo olvides, recuérdalo, recuerda el día del Shabbat para apartarlo, para consagrarlo, Kadosh. ¿Por qué? Porque es separado de los demás días, es un día que es diferente, no se hace lo que se hace en los demás días, por eso es apartado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el día séptimo es Shabbat para Jehová. No harás ningún trabajo, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva y tu ganado y tu extranjero que está en tus puertas. Hasta los animales descansaban en el Shabbat, o sea, animales de carga, ¿sí? Si alguien tiene animal de carga, debe de descansar en el Shabbat este animal. Aún el extranjero que estaba en las puertas de Jerusalén, este extranjero no trabajaba, ¿sí? Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el día séptimo. Por eso bendijo Jehová el día del Shabbat y lo apartó. Entonces, porque Él lo hizo y nos dio ese ejemplo de cesar en este día séptimo, el día del juramento, el día en que Elohim descansó, cesó, ¿sí?, de todas sus obras y completó todo lo que había creado, ¿sí? Por eso Él hizo este día, para que nosotros lo apartemos así como Él lo apartó. Por eso el Adón Yeshua es el Adón, el Señor del Shabbat, porque Él es el que lo creó, el que creó el Shabbat. Yeshua es Elohim. Por eso dices el Señor del Shabbat. ¿Quién más va a ser el Señor del Shabbat si no es Elohim? No puede ser un simple hombre el Señor del Shabbat. Entonces Él es el dueño porque lo hizo el Shabbat para el hombre, para nosotros, para que descansemos de nuestro trabajo en este día. Este día tiene que ser de un deleite, de un placer en Elohim. Así dice Isaías, ¿sí?, que debe de ser de un deleite, un día apartado, un día en que nosotros no hablamos de nuestros propios asuntos, ni planeamos de nuestros propios planes, cosas, sino que es un día para Elohim, es un día en que nos consagramos para Elohim y consagramos este día apartado, y es una santa convocación, porque Elohim dice que en Levítico 23 el Shabbat es la primera de las santas convocaciones, ¿sí?, de las convocaciones de santidad, de apartamiento. El Shabbat es la primera fiesta semanal, ¿no? Y por eso es una convocación de santidad, un tiempo para reunirse como pueblo, es el mandamiento. Pero ¿qué pasa? Hoy en día el Shabbat es de carga para muchos. El Shabbat se ha convertido en, para muchos, en una carga, en un día difícil, ¿sí? Y esto es totalmente errado conforme a lo que está en las Escrituras, que debe ser de deleite y no de carga. Porque si tú estás sintiendo carga en el día del Shabbat, algo está mal. Y es porque el Shabbat no tiene que fundamentarse, basarse en rituales religiosos.
tal como en el judaísmo se lo practica. Porque muchas cosas que en el judaísmo se practica en el Shabbat no están en la Torá. Es más, en el Talmud dice que las leyes del Shabbat son como una montaña sobre una cuerdita. Eso dicen los judíos en el Talmud. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa montaña, ese acumulamiento, esa acumulación de leyes, está sobre la cuerdita que es la Torá. O sea, la Torá es sencilla, es fundamental y a la vez profunda, porque nosotros vamos a conocer los fundamentos de la Torá en este espacio, pero estos fundamentos que muchos no los estiman, son desestimados, son menospreciados estos fundamentos, y muchas personas dicen, yo quiero algo más profundo, yo quiero conocer algo más profundo, pero cuando tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, como dice en la Torá, obrar, no lo haces. Entonces vamos nosotros a poner en práctica lo que dice en la Torá, y es algo sencillo y fundamental, pero a la vez se transforma en algo muy profundo, porque el mensaje de Elohim es profundo y abarca muchas cosas de nuestras vidas, no solamente en el asno que leemos ahí, no solamente en el servicio del sumo sacerdote Aarón, sino que es mucho más profundo y lo vamos a ver en este espacio. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo Adonai ordena el día del Shabbat, ¿sí? Y que debe de ser de un día temido, ¿sí? Un día de temor de Adonai, ¿sí? Por eso no debemos de hacer negocios con el mundo, no hacer ni compra ni venta, ¿sí? No hacer ningún tipo de manejo de dinero con el mundo, ni con, obviamente con el mundo, porque una persona hebrea no lo va a hacer. Si lo hace, no es una persona que guarda los mandamientos, porque en la Torá está prohibido. Es más, Nehemías, él es un hombre que teme mucho a Adonai. En Nehemías 13 encontramos del 15 al 22 todo lo que él dice acerca del Shabbat, y decía que venían mercaderes a Jerusalén y él los echó porque el pueblo no guardaba el Shabbat y compraban de los mercaderes, ¿sí? Y él dijo, se tienen que ir porque si no les voy a echar mano. Este hombre era un hombre temeroso de Elohim, y cuando tenía que ponerse firme en la palabra de Elohim, él lo hizo. Por eso Adonai le dice, por eso Nehemías le dice a Adonai, perdóname según la grandeza de tu misericordia y acuérdate de mí, de todo lo que hice por temor a ti. Por eso él amonestó muchas veces al pueblo de Elohim. Y aquí en el versículo 13 en el capítulo 13 nos cuenta mucho acerca del Shabbat, del día de reposo de Adonai, que debe ser de un día de deleite en familia y como pueblo. Vamos a seguir. Éxodo 20:12 dice, honrarás a tu padre y a tu madre, para que sean largos tus días sobre la tierra que Jehová tu Elohim te da a ti. Aquí Adonai dice que se le dé honra. Esta palabra en hebreo es la palabra kavod. La palabra kavod se traduce como honor, honra o gloria. Sí, aquí Adonai la utiliza para los padres. La palabra kavod proviene de un verbo que significa ser pesado, es decir, tener peso. O sea que los padres deben tener peso sobre los hijos. Eso quiere decir literalmente, ¿no? El hebreo es sencillo y lo dice claramente, ¿no? Entonces aquí dice Adonai que los padres deben tener peso sobre los hijos, y los hijos deben de obedecer lo que dicen los padres, porque si no, estos hijos se convierten en hijos rebeldes, en hijos que van en contra de sus padres y por ende en contra de Elohim. Aquí voy. Cuando Adonai dice que se le debe de honrar a los padres y las madres, debemos de ver el contexto. ¿Por qué? Porque el padre y la madre que teme a Elohim va a hablar la palabra de Elohim a sus hijos, ¿no? Es como si Elohim estuviera enseñando a esos niños.
¿sí? Entonces por eso Elohim imparte honra a esos padres. Pero los padres que no guardan los mandamientos de Elohim, ellos van a tener honra de sus hijos. Veamos en el mundo, los hijos son desobedientes, rebeldes, ellos no tienen honra de sus hijos. Por eso Adonai no les da honra porque no guardan sus mandamientos. Otra cosa es importante también, y esto no quita de que debemos de faltarle respeto a los padres que no guardan la Torá, ¿sí? Como es en este tiempo, muchos tienen padres que no guardan la Torá, que no son del pueblo de Israel, ¿sí? Y lo que voy a decir no quita que debemos de faltarle respeto a los padres, pero muchas veces el padre o la madre va a decir algo que está en contra de la palabra de Elohim, pero nosotros debemos de obedecer primeramente a Elohim, ¿sí? No quita de que no debemos de faltarle respeto, ¿sí? Perdón. Y Elohim, ¿sí? Aquí, si el padre no dice la palabra de Elohim, ¿sí? Debemos nosotros, como tener entendimiento de la palabra de Elohim, debemos primeramente ver lo que dicen las Escrituras antes de obedecer a lo que va contrario de las Escrituras, ¿sí? Entonces es un tema de mucha sabiduría, entendimiento y prudencia, ¿no? Pero aquí debemos de ver el contexto que está aquí, ¿sí? Que es un padre y una madre hebrea, un padre hebreo, una madre hebrea, una familia de hebreos. Por ende, todo esto va en armonía, en un conjunto pleno. Los padres enseñan la Torá y los hijos reciben la Torá y honran a sus padres. Eso es lo que Elohim quiere, que todos guarden sus mandamientos. Cuando hay algo que no está alineado, hay un caos, hay descontrol, hay algo que se sale de lo que dice la palabra de Elohim. Entonces Adonai nos exhorta a ser completos, ¿sí? Y que Adonai sea el que hable a cada uno y los lleve a sus mandamientos. Adonai tenga bondad de su pueblo, y el que aún no conoce que es pueblo de Elohim, que Adonai tenga bondad y lo lleve hacia su Torá. Amén. Vamos a continuar con los versículos 13 al 15. No asesinarás, no adulterarás, no robarás. Yeshua habla en el libro de Mateo acerca del mandamiento de no asesinar. Yeshua habla en Mateo 5, 21 al 24 y dice: ¿no han oído lo que se les dijo a los antiguos? No asesinarás. Y el que asesine, culpable es él de un juicio de muerte. Y yo les digo, el que provoque a ira a su compañero, culpable es él del juicio. Y el que llame a su hermano inferior será culpable en el juicio de la congregación. Será culpable del fuego del Gehinnom, lo que se traduce como Gehenna, el valle de Gehinnom, que es donde va a haber fuego y azufre, ¿no? En el versículo 23 dice: si acercas tu ofrenda al altar y recuerdas que tienes con tu compañero un pleito, y él se ha quejado de ti acerca de esta cosa, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve a apaciguarlo primero, y después de eso acerca tu ofrenda. Aquí Yeshua no está anulando el mandamiento, sino que le está dando mucha más importancia. Está completando lo que dice en la Torah, porque él dice que vino a completar la Torah, ¿sí? Y él con su obra la completó con sus enseñanzas. No asesinarás también quiere decir, a eso dice Yeshua, también quiere decir que si tú provocas a ira a tu compañero, tú eres culpable de un juicio. Es como si tú estarías siendo un asesino. Y si tú lo llamas inferior, serás culpable en el juicio en la congregación, culpable del fuego del Gehinnom. Entonces, Yeshua nos dice que
cualquier provocación a ira, insulto hacia tu compañero, te hace ser como si fueras un asesino delante de Elohim. ¿Por qué? Porque el que está recibiendo ese insulto, esa provocación, esa persona está recibiendo una maldad. Entonces, el Adón Yeshua nos exhorta a ser bondadosos y no malvados, como un asesino. ¿Sí? Entonces, vemos como si se peca por un solo pecado, ¿sí? Nosotros pecamos en toda la Torah, así como dice Santiago, ¿no? Si tú pecas en uno solo, tú pecas en todos. Entonces debemos estar atentos y vigilar en esto de la Torah, de nosotros no tener que no sea completo en los mandamientos, que debemos de ser completos en sus mandamientos, plenos, íntegros. También el Adón Yeshua habla acerca del adulterio. En Mateo 19:9 dice: yo les digo que cualquiera que deje a su esposa y tome a otra, si no es por adulterio, comete adulterio, y el que tome a la que ha sido divorciada comete adulterio. ¿Sí? Aquí habla del adulterio y del divorcio al mismo tiempo. O sea, si un hombre deja a su esposa y toma otra, ¿sí? Y él la deja a su esposa y no es por adulterio de ella, este hombre está cometiendo adulterio, porque no hubo ninguna ruptura de matrimonio con adulterio, no hubo, ¿sí? Por ende él toma a otra mujer y él adultera con esa otra mujer cuando debe de quedarse con su esposa. El que toma a la divorciada también comete adulterio, porque esa divorciada tiene un esposo, ¿sí? Entonces vemos cómo todo causa un descontrol, es como unas fichas de dominó que se van cayendo, ¿no? Y que uno peca y que el otro peca porque el primero pecó, ¿no? Entonces el Adón Yeshua nos enseña mucho más profundo en detalle en el libro de Mateo acerca del adulterio, del asesinato, ¿sí? El Adón Yeshua nos muestra el detalle de estos mandamientos. Es más, en 1 Juan 3:5 también dice acerca del asesino: ¿y quién es el que aborrece a su hermano? Este es un asesino. Ustedes saben que el asesino no tiene vida por siempre. Esto dice Yohanan en 1 Juan 3:5. El que aborrece a su hermano es como un asesino. ¿Sí? Porque si tú aborreces a tu hermano, vas a proferir insulto contra él, palabra afilada, palabra como si fueran espadas contra ese ser, y lo vas a matar por dentro. Entonces el que aborrece a su hermano es como un asesino, ¿sí? Pero no literalmente en la carne, pero sí algo más profundo, que es el ruaj. Amén. Entonces vemos cómo todo esto tiene una profundidad. No robarás o secuestrarás, ya que el verbo robar en hebreo también se refiere a personas. Esto Adonai nos exhorta a ser plenos y a no querer lo que no es nuestro, a no quitar y robar cuando otra persona tiene algo que nosotros no tenemos, ¿sí? Y esto también viene por la codicia. Éxodo 20:16 dice: no responderás contra tu prójimo, tu compañero, testimonio falso. Esto es importante porque si tú testificas falsamente contra tu compañero, primero estás mintiendo, segundo, estás poniendo una causa en contra de esa persona cuando es inocente. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, se apedreaba a la persona por muchos pecados, y si la persona era inocente, esa persona moría siendo inocente. Entonces el testigo falso se convierte en un asesino. Vemos cómo todo esto
converge, ¿no? Y como si tú rompes un mandamiento, rompes los demás. A eso se refiere Santiago, ¿no? Como el mandamiento del testigo falso también se une con el del asesinar y también con el de la codicia, porque tú puedes estar codiciando algo de tu compañero y tú testificas falsamente contra él para que él muera, ¿sí? Entonces, el corazón del hombre es engañoso, el corazón del hombre tiene la inclinación al mal. Adonai es el que nos libra por medio de su Ruach HaKodesh, por medio de su palabra, de sus mandamientos, nos libra del pecado y de la muerte, para que nosotros no dejarnos gobernar por el pecado, sino escapar, huir de esa mala inclinación al mal que nosotros como humanos, como hijos de Adán tenemos. Por último, Adonai nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, su siervo, su sierva, su buey y su asno, y nada que sea de tu prójimo. Este es el 10º mandamiento, la 10ª palabra. El número 10 es la plenitud, por eso son 10 palabras. Además, esta palabra número 10 es completa, porque si tú codicias, lo que dije anteriormente, si tú codicias puedes caer en otro pecado, puedes hacer otro pecado, y entonces este pecado de codicia lleva a otro pecado, y a otro, y a otro, y a otro. ¿Sí? Entonces, Adonai a su pueblo le da estas instrucciones, a nosotros nos da estas instrucciones para que nosotros nos libremos, nos guardemos de la muerte, del cometer estos errores, estos fallos delante de Adonai. Adonai nos dio la oportunidad como pueblo de ser salvados del pecado por medio del Adón Yeshua y en su Torá, con sus mandamientos, porque Él fue el que nos libertó de la maldición de la Torá y la tornó en bendición para que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Amén. Adonai aquí les da al pueblo el comienzo del apartamiento, las primeras instrucciones para ser un pueblo consagrado. A lo largo de este espacio veremos cómo Adonai, como Jehová Elohim, le da al pueblo instrucciones, juicios, estatutos, ordenanzas, para que ellos sean apartados, para que nosotros seamos apartados del mundo, diferentes de las demás naciones. Por eso nosotros somos testigos del Adón Yeshua, conforme a su Torá. Amén. Shalom, María Josefina, bienvenida. Shalom, bendiciones. Vamos a dar gracias a Adonai por este hermoso tiempo que Él nos ha permitido tener guardando su palabra y aprendiendo de ella. Gracias, Padre, gracias, Adonai, porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos enseñas de tu palabra y nos das plenitud, nos das shalom, que es plenitud, que es integridad, que es obediencia, que es amar y guardar tus mandamientos, que no nos desviemos de tu camino, que aprendamos a testificar tu nombre para verdad y no para mentira. En el nombre de Yeshua el Mesías. Amén y amén. Amén, hermanos. Adonai los bendiga, Adonai los guarde, Adonai sea en ustedes en este tiempo para que podamos nosotros comprender, entender, recibir su palabra y comenzar a obrar. Nos vemos el próximo martes en el próximo programa de Soy Testigo. Shalom.